Canal 8. Somos familia. Te presentamos Deudas al Día con el licenciado José Hernández. Efectivamente, hoy tenemos la sección Deudas al Día y yo quiero plantearle la siguiente situación. Un adulto mayor decide donar los bienes a sus hijos, incluso a sus nietos, para evitar pleitos o problemas entre los familiares a futuro. Decide entonces trasladar los bienes sin saber incluso cómo están sus familiares en temas de deudas, por lo que surgen algunas dudas. ¿Es conveniente que los bienes se donen en vida? ¿Será peligroso para esos bienes por temas de desorden económico de los herederos? Bueno, hoy nos acompaña el licenciado José Hernández, experto en cobro judicial. Gracias por acompañarnos, licenciado. No, muchas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente para aclarar esas dudas. Licenciado, como lo planteábamos en este caso, hay muchos adultos mayores que deciden trasladar los bienes en vida. ¿Qué tan conveniente es esto? Podría ser conveniente si las personas están realmente ordenadas. ¿Qué pasa? Si el adulto mayor traspasa sus bienes, ya se quedó sin nada. Entonces ahí hay un tema que hay que tener mucho cuidado y saber cuándo lo hacen y a qué personas se los están pasando. Es importante eso. Ahora, licenciado, ¿cuáles son las opciones que existen para poder hacer la donación de estos bienes? Sí, las personas lo que buscan realmente es a veces quitarse ese proceso judicial de cuando alguien fallece e ir a la corte y hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces hay algunas opciones, es la donación pura y simple. Básicamente yo agarro mis bienes y se los traspaso a mi hijo, a mi nieto o a la persona que sea. La otra sería un usufructo, que básicamente es traspasan los bienes y la persona, el adulto mayor, se reserva el derecho de seguir usando y disfrutando los bienes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él fallece. Eso es algo muy bueno y te evita un proceso judicial al final. O eventualmente no traspasar los bienes y simplemente hacer un testamento. Pero con el testamento tenemos ese problema. Te da la certeza y la seguridad a quién le vas a dar los bienes, pero tenés que ir a un juicio al final del proceso. Entonces... Ahora, licenciado, ¿qué pasa si la persona que recibe los bienes tiene problemas de deudas? Incluso ya está atrasado, ¿verdad? O ya incluso está siendo demandado. Así es. Ahí sí hay un tema muy importante. Siempre ha habido una confusión de decir que las herencias no se pueden embargar. Y eso es un mito, o sea, eso es falso. Cuando yo recibo un bien a mi nombre y ya lo tengo directamente, ya incluso en el registro de la propiedad, si entra una demanda y me quieren embargar ese bien para luego llevarlo a remate, lo pueden hacer. Entonces, yo siempre he recomendado algo, cuando llegan a la oficina, vamos a traspasar, vamos a donar, sí, pero primero hagámosle un estudio para ver cómo está la situación financiera de esa persona que va a recibir los bienes. Ahora, licenciado, si esto no se hace, ¿hay algún mecanismo en el que yo pueda proteger estos bienes de los acreedores? Podría ser, vamos a ver, podría ser que cuando yo recibo los bienes los afecte a algo que se llama afectación a patrimonio familiar. Ahí el tema es el siguiente, si las deudas son anteriores a ese patrimonio, los bienes no van a estar protegidos. Entonces, ¿qué pasaría? Si habían deudas anteriores a esa afectación y me demandan, eventualmente el juez sí va a embargar y el acreedor podría solicitar el remate de esos bienes. Ahora, le recuerdo que si usted tiene alguna duda puntual o quiere presentar algún caso en específico con el licenciado, puede comunicarse al teléfono 2530-2838 o inclusive lo invito a que lo siga en sus redes sociales donde aparece como José Hernández, abogado CR. Licenciado, ahora, hablando de un bien que me fue donado, ¿este se puede hipotecar libremente o yo debo de avisarle a la persona que lo donó? Ahí podríamos tener dos escenarios. Si me lo donaron simplemente sin ninguna cláusula que me limite el bien, yo puedo solicitar una hipoteca sobre ese bien con un banco, una cooperativa, el que sea, sin autorización de la persona que me lo donó. Ahora, el Código Civil permite que cuando es un bien a título gratuito, yo como donador le pongo un límite de un máximo de 10 años en el cual ese bien no se puede tocar. Ahí sí necesitaría la persona entonces la autorización de la persona que donó los bienes. Ahora, licenciado, ¿existe entonces algún beneficio a la hora de recibir un bien a modo de donación? El beneficio en realidad va a ser
que no vayas a ir a un proceso al final del tiempo. Es un proceso que, pensémoslo así, básicamente te van a cobrar entre un 10 a un 15% de la masa de bienes. Entonces, pensemos en una casa moderada de unos 40, 50 millones de colones. ¿Cuánto te va a costar un juicio? Entre 4, 6, 8 millones de colones. Este tipo de donaciones te liberan de esa carga. El problema es siempre si el que lo está recibiendo realmente tiene un desorden financiero. Ahí es donde tenemos que cuidar, porque puede suceder que te donan el bien, el adulto mayor sigue viviendo ahí y cuando se da cuenta están sacando a todo mundo, incluso a ese adulto mayor. Claro. Bueno, muchas gracias, licenciado, por esta importante información, y le recuerdo que si usted tiene alguna duda puntual sobre este tema que valoramos hoy o quiere presentar algún caso en específico, puede comunicarse al teléfono 2530-2838 o inclusive seguir al licenciado José Hernández a través de las redes sociales como José Hernández Abogado CR. Esta fue la sección de Deudas al Día. Muchísimas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Y continuamos con más. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.